En este video vamos a mirar cómo funcionan las opciones de rellenar celdas que tiene Microsoft Excel. La opción, digamos, más sencilla o la que uno tal vez más utiliza de rellenar es la de rellenar una serie. Por ejemplo, yo tengo aquí donde dice rellenar el número 1. Si yo hago clic con el botón izquierdo del mouse y aquí que me aparece este controlador y lo desplazo hacia abajo, lo que voy a ver es que copia el contenido de esa celda y me lo copia en las otras celdas. Ahora, miren que aquí en la parte inferior derecha de mi tabla pequeña que hice ahí, me aparecen unas opciones de autorrelleno. Entonces yo puedo decirle serie de relleno. Entonces él mira qué tipo de dato le estoy introduciendo a la celda. Entonces, como es un número y le estoy diciendo que introduzca una serie, entonces lo que va a hacer es incrementar de a 1 el contenido de las celdas. Entonces básicamente esto es lo que nosotros trabajamos. Miren que aquí nos aparece copiar celdas, serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato, relleno rápido. Este relleno rápido ya la miramos ahora a continuación. También yo puedo hacer un relleno con una referencia. Por ejemplo, yo puedo colocar acá signo igual y puedo hacer referencia, por ejemplo, al valor que tiene acá esta celda, que es la celda A2. Entonces le digo A2 y miren lo que va a pasar. Enter. Entonces me apareció el valor lunes. Y si yo hago botón derecho, botón izquierdo del mouse, ¿cierto? Botón izquierdo del mouse y voy desplazándome hacia abajo, él hace el autorllenado. Entonces ahí en este caso fue con los días de la semana. Entonces son diferentes maneras de hacer digamos un rellenar contenido en una hoja de cálculo de Excel. También yo puedo aprovechar que Excel tiene ese reconocimiento de series para hacer algo como esto. Nosotros sabemos que los números impares son el 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, etcétera, ¿cierto? Entonces yo puedo seleccionar este rango y decir, no, y ni siquiera decirle, o sea, solamente arrastro botón izquierdo del mouse y me voy desplazando hacia abajo y él detecta que es una serie y la va llenando. Entonces digamos hasta el número 31, ahí la puse. Ahora voy a hacer lo mismo pero con los números pares. Entonces si yo escojo 2, 4, 6, él va a reconocer el patrón, la serie. Entonces reconoce que es una serie de números pares y me hace el autorrellenado hasta hasta el número 32 en este caso. Con fechas sí hay diferentes opciones. Yo por ejemplo puedo seleccionar esta celda que tiene un formato de una fecha y con el botón izquierdo del mouse me desplazo con esta selección hacia abajo y miren lo que va a pasar. Por defecto lo que hizo fue incrementar días, pero digamos que yo no quería incrementar días, yo quería incrementar era meses. Entonces aquí en esta opción que dice opciones de autorrellenado, me aparecen opciones de llenado, me aparecen más opciones para este tipo de formato. Entonces digamos yo quiero rellenar meses. Entonces aquí me va a aparecer 1305, 1306, 1307 hasta el 1311 y bueno, aquí le puse el 12. Ahora digamos que yo quiero años, quiero cambiar años, entonces pues le digo rellenar años. Entonces ¿qué va a suceder? Que va aquí la embarré. Entonces voy a volver a hacer entonces arrastro y por defecto son días, ¿cierto? Entonces acá le digo rellenar años y me conservó la fecha en cuanto a día y mes y lo que me cambió fue los años. También le puedo decir copiar celdas. Entonces con copiar celdas copia el contenido tal cual como es. Rellenar sin formato.
Entonces ahí me puso fue los días, pero bueno, ahí aparecen diferentes opciones. Entonces estas son las opciones que me aparecen cuando se trata de fechas. Ah, bueno, también por ejemplo está esta que dice días laborables de la semana. Entonces yo por ejemplo puedo guiarme aquí con el calendario. Hoy 13, entonces 13:05. Entonces aquí podemos ver que es un miércoles. Entonces como leí días laborables del año, entonces me aparece 13, 14, 15 y me salta hasta el 18. Entonces del 15 al 18. Entonces son diferentes opciones que ustedes pueden acceder desde estas opciones de llenado. Estas son las opciones de rellenar celdas. Ahora miremos estas opciones que llaman relleno rápido. En relleno rápido, entonces por ejemplo yo tengo este sistema ahí de identificación de inventario, entonces manejan un código. Entonces, ¿cómo funciona el relleno rápido? Entonces, digamos, si yo estoy copiando esa información en una celda contigua, o sea, cercana a donde está esa información, yo podría obtener lo siguiente. Entonces, coloco 65794 guión y escribo tableta. Le doy enter y miren lo que va a suceder. Si yo arrastro este valor, listo, entonces ahí me copió tal cual el valor de esta celda, pero aquí en las opciones de llenado hay una parte que me dice rellenado rápido, relleno rápido, relleno rápido. Entonces aquí en relleno rápido miren lo que hizo. Excel lo que hace es mirar en las celdas que tiene alrededor y entonces identifica como el tipo de dato que yo metí. Entonces yo lo que metí fue un número, un guión y la primera palabra. Entonces él copia como ese formato. Entonces copió el número, guión y la primera palabra. Entonces miren, esto ahorra montones de tiempo en nuestros trabajos con formularios y listas de inventario en Excel. Entonces este es un buen truco. Entonces miren que acá copió el formato del número, guión y la primera palabra. Igual puedo hacer con este relleno rápido de nombres, perdón. Entonces aquí tengo unos nombres de unas personas, entonces dice empleados y voy a colocar lo siguiente. Entonces voy a colocar Juan hincapié, o sea, solamente nombre y apellido. Si selecciono esta celda, botón izquierdo del mouse y me desplazo hacia abajo, pues va a copiar todos los de Juan hincapié, todo el nombre de Juan hincapié en todas las celdas donde me desplace, pero le puedo decir relleno rápido y él copia el mismo formato. Entonces miren, primer nombre, primer apellido. Entonces ahí copió primer nombre, Federico Sánchez, Diana Díaz, Natalie Galindo, etc. Entonces este es el famoso relleno rápido. También hay otro relleno que se llama relleno desbordado. ¿En qué consiste el relleno desbordado? Es muy similar a lo que hice con ese relleno usando como una especie de referencia. Entonces yo por ejemplo podría aquí colocar el signo igual y colocar este de acá, el A1. Esta es el de ahí. A1, le doy enter y me aparece fecha. Si yo me desplazo hacia abajo, me va a colocar los valores que tiene esa celda, tal cual como lo hicimos en el anterior ejemplo. Ahora, si yo quiero copiar toda la tabla, puedo hacer lo siguiente. Entonces algo muy similar y sería lo siguiente. Entonces coloco igual y copio el rango. Entonces, o lo escribo. Por ejemplo, el rango aquí sería bueno, me bajo un poquito toda la tabla. Bueno, ahí copio toda la tabla o todo el rango, porque digamos puedo también solamente este rango. Listo. Entonces me apareció aquí, me apareció todo este rango. Entonces bueno, aquí por ejemplo este ítem lo copio con ese formato, con el formato que es, pero aquí me apareció un formato de fecha. Entonces voy a quitarle aquí donde dice formato de celdas y le voy a colocar
normal, general, número. Eso suele suceder porque de pronto se hizo alguna operación antes en esta hoja y tenía un formato de celda. ¿Listo? Entonces, ahí por ejemplo solamente copié ese rango. Ahora, si yo quisiera copiar toda la tabla, entonces copio toda la tabla. Entonces digo, y me copia toda la tabla. Entonces aquí también me salió el mismo problema, entonces lo corrijo. Eso es porque tal vez yo utilicé la tabla para otro ejemplo, entonces quedo con ese formato. De resto no pasaría ningún problema ahí. Otra ventaja de este tipo de relleno con desborde es que yo puedo hacer como algo que se llama referencias absolutas y referencias relativas. Yo puedo utilizar una referencia relativa y hacer lo siguiente. Puedo colocar el signo igual. Voy a colocar por ejemplo este es J1 y miren lo que voy a hacer. Voy a colocarle el signo numeral, enter, y me copia la tabla por acá. Y podría replicarla en otro lado. Entonces coloco igual J1 numeral y me la replica en otro lado. Entonces estos son algunas de las operaciones que puedo hacer con las funciones de llenado que tiene Excel.